Bien, continuamos con la segunda parte en donde vamos a hablar acerca de los ejemplos. Ya hemos revisado ahorita qué es la prueba T para grupos correlacionados, opciones de uso, los puestos estadísticos, la formulación de hipótesis, lo que es la fórmula y su interpretación y las conclusiones generales del método. En esta segunda parte vamos a analizar un ejemplo y un ejercicio práctico aplicados paso a paso, lo cual permitirá consolidar la comprensión operativa de esta prueba. Bien, este es el primer ejemplo. Dice, para motivar el ahorro de gasolina entre los ciudadanos, el gobierno planea una campaña nacional con este fin. Sin embargo, antes de hacerlo a nivel nacional, el gobierno decide realizar un experimento para evaluar la eficacia de dicha campaña. Para el experimento se realiza una campaña que promueve el ahorro de gasolina en un área geográfica pequeña pero representativa. Se eligen al azar 12 familias del área y se mide la cantidad de gasolina que utilizaron durante el mes anterior al lanzamiento de la campaña. Durante el mes posterior al mencionado lanzamiento y entonces se reúnen los siguientes datos que se muestran en la tabla que ustedes ven en pantalla. Tenemos las 12 familias de la A a la L y en la columna de en medio tenemos los galones promedio de gasolina por mes que gastaron antes de que se lanzara la campaña y en la columna de la derecha los galones promedio por mes que gastaron después de que se aplicó la campaña. Entonces, lo que pregunta aquí el problema es cuál es la hipótesis alternativa y cuál es la hipótesis nula. Y como inciso B, ¿cuál sería la conclusión? Utilizando un alfa de 0.05 de 2 colas. Bien, veamos pues entonces cómo solucionamos este problema. Este es el formulario que utilizamos para determinar la T obtenida. Para poder determinar la T obtenida, pues tenemos que sacar el promedio de las diferencias obtenidas. Aquí asumimos que la media de las diferencias tiende a ser 0, ¿verdad? Sobre la raíz de la suma al cuadrado de las desviaciones entre n por n menos 1. ¿Sí? Entonces, para determinar el promedio de diferencias obtenidas, tenemos que es la sumatoria de las diferencias entre n, que es el número de datos. Para determinar el valor de la suma de cuadrados de las diferencias en la muestra, es la suma de las diferencias del cuadrado de las diferencias menos la suma de las diferencias elevadas al cuadrado entre n. Si nosotros tenemos una t obtenida mayor o igual a la t tablas o a la t crítica, se rechaza H0. Los supuestos es que, decíamos, la hipótesis nula, que la media de las diferencias es igual a 0, es decir, que no hay diferencias entre el antes y el después, y la hipótesis alternativa de las desviaciones, que si hay diferencias en las medias, ¿no? Que es diferente. No sabemos si es mayor o menor, pero hay diferencias. Por eso es una prueba de 2 colas, ¿no? Bilateral. Bien, esta es la tabla que vamos a usar y ahora sí, centrándonos en el ejemplo, vamos a revisarlo. Dice, tenemos que plantear la hipótesis nula, ¿verdad? Marca que la media de las diferencias es igual a 0. Entonces, la hipótesis nula sería que la campaña de conservación de gasolina no será eficaz para motivar que los ciudadanos conserven la gasolina. Mientras que la hipótesis alternativa es que sí va a haber un efecto, ¿verdad? La media de las diferencias es diferente de 0, sí va a haber diferencia. Entonces se plantea como que la campaña de conservación de gasolina sí será eficaz para motivar a que los ciudadanos conserven la gasolina. Entonces aquí está transcrita lo que es la tabla de datos de las familias, las 12 familias de A a la L, los galones por mes
promedio que gastaron antes de la campaña y los que gastaron después de la campaña. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para sacar las diferencias, lo único que hay que hacer es que a la familia A se le resta a lo que gastó antes de la campaña, lo que gastó después de la campaña. Es decir, 55 menos 48, pues nos da un valor de más 7, ¿verdad? En la familia B, 43 menos 38 nos da más 5. En la familia C, 51 menos 53 nos da menos 2. Aquí hay que respetar los signos, ¿verdad? Mira, aquí quiere decir que gastaron después de la campaña más que lo que gastaban antes de la campaña. Y así sucesivamente. En la familia D, 62 menos 58 nos da más 4. En la familia E, 35 menos 36 nos da menos 1. Y haciéndolo con todos, podemos sacar entonces, ahora sí, la suma de las diferencias, ¿no? La sumatoria de D, del promedio. Las diferencias lo sacaremos después dividiendo entre el número de datos. Sacamos la sumatoria, es 7 más 5 menos 2, más 4 menos 1, más 6, más 3, más 5 menos 1, más 4, más menos 2, más 7. Eso nos da un total de 35. ¿Ok? Ahora sacamos las diferencias elevadas al cuadrado, que es cada una de las diferencias elevada al cuadrado. 7 por 7 nos da 49, 5 por 5, 25. Aquí todos los valores se convierten en positivos porque es menos por menos da más, 2 por 2, 4. 4 por 4, 16, menos 1 por menos 1, 1, y así sucesivamente. Sacamos la sumatoria de esas diferencias al cuadrado y nos da 235. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo determinamos la T obtenida, ¿sí? Que es el promedio de las diferencias. Las diferencias, recuerden que tiende a ser 0, entonces no vamos a hacer, no se le va a restar nada al promedio de las diferencias obtenidas entre la suma de cuadrados de las diferencias sobre n por n menos 1 raíz. ¿Okay? Sacamos el promedio primero de las diferencias obtenidas, que es la sumatoria de las diferencias entre n, que fueron 35 entre 12. Entonces el promedio de las diferencias obtenidas es 2.91. La suma de cuadrados de las diferencias es la sumatoria de d al cuadrado, fue 235, menos la sumatoria de d, que fue 35, elevado al cuadrado, entre n. Resolver las operaciones nos da un SSD de 132.916. Bien, ahora sí podemos sustituir en la fórmula para obtener el valor de t que obtenemos. Entonces, tenemos que el promedio de las diferencias obtenidas fue 2.91, eso sobre la raíz de el valor de SSD, que fue 132.916, sobre 12 por 12 menos 1. Eso es igual, al resolver, a 2.81. T obtenida es 2.81. Bien, ahora con ese valor vamos a determinar el valor de T crítico o de T de tablas para poder comparar nuestro T obtenido y decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Bien, entonces, para poder determinar si se rechaza o se acepta la hipótesis nula, pues tenemos que determinar el valor de T crítico. El alfa pide que utilicemos un nivel de significancia es de 0.05, pero como es de 2 colas, para T tenemos que dividir 0.05 entre 2, lo que nos da 0.025. Y utilizamos los grados de libertad para el uso de la tabla, que es n-1. Son 12 familias menos 1 nos da 11. Entonces, utilizando la tabla con 0.025 el valor de alfa y 11 grados de libertad, determinamos que el valor de T crítico es 2.201. ¿Sí? Entonces, va a ser tanto un valor negativo a la izquierda como un valor positivo, porque es una prueba bilateral, 2.201. Todo lo que quede más hacia la izquierda de menos 2.201 queda en zona de rechazo, y lo mismo todo lo que quede más arriba del valor positivo 2.201 queda en zona de rechazo. Lo que quede en medio quedaría en zona de aceptación. Como obtuvimos un valor de T obtenida de 2.81, que es mayor a 2.201, pues nos queda en zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Y la conclusión
Con base en eso, sería que la campaña de conservación de gasolina sí es efectiva, parece ese, sí es eficaz o efectiva para motivar que los ciudadanos conserven la gasolina. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver segundo ejemplo. Es el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, un neurocientífico cree que el hipotálamo lateral está involucrado en la conducta alimentaria, una zona del cerebro. ¿Ok? Si es así, entonces la estimulación eléctrica de esa área podría afectar la cantidad de alimento ingerido. Para probar esta posibilidad, se implantan electrodos en 10 ratas. Cada una tiene 2 electrodos, uno implantado en el hipotálamo lateral y otro en un área del cerebro de la que se sabe que la estimulación eléctrica no produce efecto alguno. Después de que los animales se han recuperado de la cirugía, cada uno recibe 30 minutos de estimulación eléctrica en cada área del cerebro y después se mide la cantidad de alimento ingerido durante la estimulación y dicha cantidad se presenta en la siguiente tabla. Aquí tenemos los 10 sujetos que al estimular el hipotálamo lateral, ¿va?, ingirieron esta cantidad de alimentos en gramos. Después, cuando se estimuló en esas mismas ratas el área neutral, esta fue el alimento ingerido en gramos. Y lo que nos pide el problema es que establezcamos las hipótesis y la conclusión, utilizando un alfa y 0.05 de 2 colas. Bien, vamos a ver entonces cómo resolvemos este problema. Aquí tenemos cómo plantearemos la hipótesis nula de la media de diferencia igual a 0. Esta afirma que la estimulación eléctrica del hipotálamo lateral no afectaría la cantidad de alimento ingerido. Es decir, que lo que consumieran antes y después sería lo mismo, aún estimulando esa región del cerebro. Mientras que la hipótesis alternativa sería que la estimulación eléctrica del hipotálamo lateral pues se afecta a la cantidad de alimento ingerido, porque eso es lo que quiere comprobar el investigador, ¿verdad? Bien, están las mismas fórmulas que utilizamos anteriormente. Hemos transcrita la tabla en donde se muestra los 10 sujetos, ¿verdad? Los 10, lo que consumieron al estimular el hipotálamo lateral y el hipotálamo, perdón, y la región que no tiene relación con el consumo de alimentos. Y bueno, sacamos las diferencias. 10 menos 6 es 4, 18 menos 8 es 10, 6 menos 11 es 5, y así sucesivamente. El único valor que nos da negativo es 12 menos 14 es menos 2. Haciendo la sumatoria de esto nos da una sumatoria de diferencias es 53. Elevando al cuadrado cada diferencia, 4 por 4 es 6, 10 por 10 100, 5 por 5 25. Nos da una sumatoria de las diferencias al cuadrado de 379. Bien, ahora podemos sustituir, ¿verdad?, en la fórmula para determinar los valores. La sumatoria de d al cuadrado es 379, menos la sumatoria de d, que es 53, elevado al cuadrado entre 10, nos da un SSD de 98.1. El promedio de las diferencias obtenidas, que es la sumatoria de d entre n, es 53 entre el número de datos, que son 10, nos da 5.3. Ahora, sustituyendo para determinar t obtenida, nos da 5.3 sobre la raíz de 98.1 entre 10 por 10 menos 1. Resolviendo las operaciones nos da un valor de t obtenida de 5.07. Lo mismo, calculamos el valor de alfa, es de 2 colas, es bilateral la prueba, 0.05 entre 2 nos da 0.025. Tenemos 10 sujetos, menos 1 nos da 9 grados de libertad. Entonces, donde cruza 0.025 contra 9 grados de libertad, ¿verdad?, nos da un valor de 2.262. Ese sería nuestro valor crítico.
Entonces, negativo menos 2.62, positivo 2.62. Lo que quede en la zona de rechazo, pues nos hace rechazar H0. Como 5.07, un valor positivo mayor a 2.62, que da en zona de rechazo, pues se rechaza H0. Y la conclusión es que se afirma que la estimulación eléctrica del hipotálamo lateral se afecta a la cantidad de alimento ingerido. ¿Ok? Bien, pero estos dos ejercicios hayan sido suficientes para comprender el tema de prueba de T-Student para grupos correlacionados. Por último, les voy a pedir que ustedes como tarea, ¿verdad?, realicen la solución o resuelvan en su cuaderno el problema que muestra aquí en el video, y después de que lo resuelvan, compartan el archivo PDF en la plataforma, ¿sí?, como lo han hecho con las actividades anteriores. Este problema, dice una investigadora de educación superior, desea evaluar si la tutoría docente personalizada mejora el rendimiento académico de estudiantes de la licenciatura en psicología. Para ello, selecciona a 10 estudiantes que cursan la asignatura Psicología del Aprendizaje y les aplica un examen diagnóstico inicial, pretest. Luego, durante las siguientes 4 semanas, los estudiantes reciben una sesión semanal de tutoría docente personalizada, además de sus clases regulares. Al finalizar el periodo, se les aplica el mismo examen post-test para medir cambios en el aprendizaje. Las calificaciones están en escala de 0 a 10 y fueron las siguientes, se muestran en esta tabla. Y tenemos a los 10 estudiantes, lo que obtuvieron antes de la prueba y lo que obtuvieron después de la prueba. Entonces hay que establecer las hipótesis y llegar a la conclusión utilizando también un alfa de 0.05 de 2 colas. ¿Okay? Bien, pues bueno, con esto terminamos el tema de estudios para grupos correlacionados. La siguiente sesión y última, ¿verdad? Veremos la prueba de T-Student para grupos independientes, ¿sí? Y recuerden que también la siguiente semana, la siguiente sesión, deberán entregar el trabajo final en el cual ustedes elegirán alguna de estas técnicas que vimos en las sesiones anteriores y en estas, para aplicar en un experimento que ustedes hayan realizado, utilizando los datos que ustedes hayan obtenido de alguna investigación o de alguna página oficial para poder llegar a sus conclusiones con base en lo que ustedes plantean, de acuerdo a las instrucciones. Entonces, bien, con eso terminamos este video.